Atención, aventureros del corazón. ¿Listos para una historia que les helará la sangre? No olviden darle a me gusta a este video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios para que sepamos qué les parece. Un encuentro inesperado en el caos urbano. La ciudad bullía con la energía de la hora punta, sus calles pintadas con rayas de rojo y blanco, mientras los coches avanzaban lentamente en el tráfico vespertino. Marco Herrera, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, estaba sentado en su elegante coche deportivo negro, golpeando sus dedos en el volante. Su teléfono vibraba sin cesar en el salpicadero. Los mensajes se acumulaban de clientes, su asistente y una docena de notificaciones, recordándole tareas que no tenía tiempo para completar. Suspiró, consultando su reloj. Otra reunión, otro trato, otra carrera contra el tiempo. Esa era su vida ahora, siempre en movimiento, nunca desacelerando. Se frotó las sienes, tratando de ignorar la cacofonía de bocinas y conductores frustrados a su alrededor. Justo cuando iba a tomar su teléfono, algo le llamó la atención. Al otro lado de la calle, una mujer luchaba con sus bolsas de la compra. Una se le resbaló de las manos, derramando fruta y latas en el pavimento. Se agachó para recogerlas, sus movimientos lentos, casi trabajosos. Luego, tropezó ligeramente, agarrándose el vientre. Marco se quedó helado. Su corazón dio un vuelco. El rostro de la mujer, aunque cansado y desgastado, era inequívocamente el de Elena. El aire a su alrededor pareció cambiar, el ruido de la ciudad desvaneciéndose en un zumbido bajo. Habían pasado meses desde la última vez que la había visto. Se veía diferente ahora, su energía antes vibrante atenuada, su figura suavizada por el embarazo. Pero era ella, Elena Morales, la mujer a la que una vez había prometido el mundo, ahora de pie sola en una calle concurrida, luchando por recoger las compras dispersas. Marco Herrera había construido una vida que muchos envidiarían. Un millonario hecho a sí mismo, con un imperio que se extendía por diversas industrias. La gente admiraba su determinación, su temple y su impulso implacable. Era el hombre que siempre ganaba, el hombre que nunca dejaba de moverse. Pero detrás de la imagen de éxito cuidadosamente curada, había un silencio que se aferraba a él como una sombra. Era bueno en lo que hacía, nadie podía negarlo. Tenía un don para saber exactamente lo que la gente quería, exactamente qué decir para inclinar la balanza a su favor. Sus reuniones eran legendarias. Algunos incluso susurraban sobre su sexto sentido para los negocios. Pero nadie veía lo que venía después. Los tranquilos viajes a casa a una mansión vacía. Las cenas frías comidas solo en una mesa demasiado grande para una persona. Por la noche, cuando la ciudad se calmaba y su teléfono finalmente dejaba de vibrar, a veces deambulaba por su enorme casa. El eco de sus pasos un crudo recordatorio de lo grande y vacía que realmente era. Las habitaciones estaban llenas de lo mejor que el dinero podía comprar. Obras de arte, muebles, aparatos. Pero había algo vacío en todo ello. Había construido su imperio, sí, pero en algún momento del camino había perdido algo que no podía identificar del todo. Tal vez simplemente no quería admitir lo que era. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de tenerlo todo, les falta algo esencial? Cuéntenos en los comentarios. A veces, cuando se permitía sentarse en la quietud por demasiado tiempo, su mente divagaba a una época en que la vida no era tan fría, cuando la casa no estaba en silencio, cuando no estaba solo. Veía su rostro claro como el día,
como una fotografía grabada en su memoria. Elena. Ella había estado allí desde el principio, cuando los sueños de Marco eran solo eso. Sueños. Habían vivido en un apartamento pequeño que olía ligeramente a pintura y a la comida tailandesa del restaurante de abajo. Los muebles no coincidían, la calefacción apenas funcionaba en invierno y había días en que la nevera estaba tan vacía que dolía mirarla. Pero se tenían el uno al otro, y en aquel entonces, eso había sido suficiente. «Marco», decía ella, su voz suave pero insistente, cada vez que él llegaba a casa frustrado después de otro lanzamiento fallido o rechazo. «Lo vas a lograr. Sé que lo harás. Solo necesitas seguir adelante». Su fe en él había sido inquebrantable, incluso cuando la suya flaqueaba. Era ella quien se quedaba despierta con él en esas largas noches, cuando no podía dormir, repasando planes de negocios y haciendo números, tratando de encontrar alguna manera de hacer que las cosas funcionaran. Era ella quien se reía de sus chistes malos, quien celebraba incluso las victorias más pequeñas, como si acabaran de ganar la lotería. Había una noche que nunca podría olvidar, por mucho tiempo que pasara. Había llegado tarde a casa después de una reunión particularmente difícil. Sus hombros estaban encorvados, su rostro demacrado por el agotamiento. «Se acabó, Elena», le había dicho, mientras se dejaba caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Dijeron que no, otra vez. No sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto». Ella se había sentado a su lado, apartándole las manos de la cara y tomándolas entre las suyas. «No se acabó, Marco», había dicho, su tono firme. «Has tenido días peores. Mañana te levantarás y lo intentarás de nuevo. Y lo lograrás, porque siempre lo haces». Él la había mirado entonces, la había mirado de verdad, y por un momento, el peso en su pecho se había sentido un poco más ligero. Ella había sido su ancla, su roca, la única constante en un mundo que siempre parecía un poco demasiado inestable. Pero las cosas habían cambiado. A medida que la carrera de Marco comenzaba a despegar, también lo hacían las exigencias de su tiempo. Al principio, eran solo unas pocas noches tarde aquí y allá, Marco llegando a casa mucho después de que Elena se hubiera acostado. Susurraba una disculpa, le daba un beso en la frente y prometía que se lo compensaría. Y ella le creía. Siempre le creía, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Le das el beneficio de la duda, pero las noches tardes se hicieron más frecuentes. Las disculpas susurradas se convirtieron en excusas apresuradas, y las promesas, esas promesas bien intencionadas y esperanzadoras, nunca parecían materializarse. Marco siempre estaba ocupado, siempre persiguiendo el próximo trato, la próxima gran oportunidad. Y Elena, a pesar de toda su paciencia y comprensión, comenzó a sentir que se estaba desdibujando cada vez más. Nunca lo dijo en voz alta, pero la soledad comenzó a apoderarse de ella. La golpeaba en los momentos de tranquilidad, las tardes en que ponía la mesa para dos, solo para comer sola, porque Marco había llamado para decir que llegaría tarde. Las mañanas en que se despertaba y encontraba el otro lado de la cama frío, Marco ya se había ido a alguna reunión o vuelo temprano. Y luego estaban los fines de semana, los que solían ser suyos, lentamente engullidos por eventos de networking y llamadas telefónicas interminables. Elena trató de adaptarse. Se dijo a sí misma que era temporal, que este era el precio de construir una vida juntos. Pero había noches en que se acostaba despierta,
mirando el techo, preguntándose cuándo terminaría lo temporal. Y luego estaban las otras noches, las que sentía una opresión en el pecho, el peso que la oprimía, dificultándole la respiración. No sabía cómo llamarlo entonces, pero siempre estaba allí, acechando justo debajo de la superficie. No quería resentir a Marco. Sabía lo mucho que estaba trabajando, lo mucho que quería tener éxito. No solo para él, sino para ambos. Quería ser comprensiva como siempre lo había sido. Así que puso una cara valiente, tragándose sus propias preocupaciones para dejar espacio a los sueños de él. Pero hubo momentos, breves y fugaces, en que se miraba en el espejo y se preguntaba en quién se estaba convirtiendo. La mujer que la miraba se veía cansada, agotada, como alguien que no reconocía del todo. No ayudó que el mundo de Marco se sintiera tan alejado del suyo. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía su círculo social. Colegas, clientes y socios de negocios que parecían deslizarse sin esfuerzo por cócteles de alto poder y cenas exclusivas. Elena se paraba a su lado, sonriendo cortésmente y entablando una conversación trivial, pero nunca se sintió como si perteneciera. Estas eran las personas de Marco, no las suyas. Podía sentirlo en la forma en que le hablaban, sus preguntas educadas pero superficiales, como si fuera un accesorio en lugar de una compañera. Una noche, después de otro evento en el que había pasado más tiempo hablando con los camareros que con los invitados, ella lo confrontó. «Marco», dijo ella al llegar a casa, «¿alguna vez sientes que estamos viviendo en mundos diferentes?» Él la miró, sobresaltado por la pregunta. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aflojándose la corbata mientras se dirigía a la cocina. Ella lo siguió, dudando un momento antes de volver a hablar. «Quiero decir, cuando estamos en estos eventos, tus eventos de trabajo, siento que solo estoy allí, como si fuera una invitada en tu vida». Marco frunció el ceño, abriendo la nevera y cogiendo una botella de agua. «Eso no es cierto». Su tono era despectivo. «No eres una invitada, Elena. Eres mi pareja». «¿Lo soy?», preguntó suavemente, y la pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Él se giró para mirarla, la confusión evidente en sus ojos. «Por supuesto que sí. No estaría aquí sin ti». Ella quería creerle, pero las palabras sonaban vacías, como algo que había ensayado en lugar de algo que realmente sentía. Y por mucho que quisiera discutir, decirle lo aislada que se había sentido, no tenía la energía. Así que lo dejó pasar, asintiendo en silencio y dirigiéndose a la cama, dejándolo con sus correos electrónicos y hojas de cálculo. Pero las cosas no mejoraron. Si acaso, empeoraron. Elena dejó de ir a los eventos, dejó de esperarlo por la noche. Trató de llenar el vacío con pasatiempos, con amigos, con cualquier cosa que pudiera distraerla de la creciente distancia entre ellos. Pero nada funcionó. La soledad no desapareció. Simplemente se asentó más profundamente, abriendo un espacio dentro de ella que no podía ignorar. El punto de inflexión llegó un tranquilo sábado por la mañana. Marco estaba en su oficina, examinando contratos, mientras Elena estaba sentada en el sofá, mirando la maleta empacada junto a la puerta. Había estado mirándola durante lo que parecieron horas, su corazón latiendo con fuerza mientras ensayaba las palabras que necesitaba decir. Cuando finalmente se levantó y caminó hacia su oficina, sus piernas se sentían como si fueran a ceder bajo ella. Llamó suavemente al marco de la puerta, y Marco levantó la vista, su expresión distraída. «Hola», dijo, haciéndole un gesto para que entrara. «¿Puede esperar esto? Estoy en medio de algo». «No»,
dijo ella, su voz temblorosa. No puede. Él frunció el ceño, dejando caer su bolígrafo y prestándole toda su atención por primera vez en lo que parecieron semanas. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. No puedo más con esto, Marco. Sus ojos se abrieron. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿Qué quieres decir? ¿No puedes con qué? Esto, dijo ella, gesticulando vagamente hacia la habitación, hacia él, hacia todo. No puedo seguir viviendo así. Siento que estoy desapareciendo, como si solo estuviera aquí esperando que me notes, y no puedo más con esto. Elena, comenzó él, pero ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Te quiero, dijo ella, su voz quebrándose. Siempre te he querido, pero no puedo seguir sacrificándome por algo que ya ni siquiera parece nuestro. Estás construyendo esta vida increíble, Marco, pero no me veo en ella. Él se levantó, extendiendo la mano hacia ella, pero ella retrocedió. Espera, dijo, su voz desesperada ahora. Podemos arreglar esto. Lo haré mejor. Es demasiado tarde, susurró ella, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo he estado intentando, Marco. Lo he estado intentando durante tanto tiempo, y simplemente ya no puedo. Se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera decir algo más. Su maleta en la mano, el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella resonó por toda la casa, y por primera vez, Marco se dio cuenta de lo silenciosa que estaba. Silenciosa y vacía, de una manera que no había entendido completamente hasta ese momento, y ella se había ido. No se dio cuenta de que contenía la respiración, hasta que el claxon de un coche detrás de él lo sacudió. Marco parpadeó, su agarre se apretó en el volante. Por un momento, dudó. ¿Debería bajarse? ¿Debería decir algo siquiera? Pero entonces vio a Elena tropezar. Al principio, fue solo un ligero tambaleo. Su mano se extendió instintivamente para estabilizarse contra nada más que aire. Luego, como en cámara lenta, se desplomó al suelo. Sus rodillas golpearon el pavimento. Los comestibles que había logrado recoger momentos antes se derramaron de nuevo, rodando sin rumbo en el caos de la calle. Marco abrió la puerta, saliendo al pavimento. No estaba seguro de lo que iba a decir, pero sabía que no podía simplemente irse. No esta vez. El aire se sentía denso, cada sonido a su alrededor amortiguado, mientras daba un paso inestable hacia adelante, y luego otro. ¿Elena? La llamó. Su voz apenas un susurro, como si decir su nombre más fuerte pudiera destrozar la frágil realidad ante él. Ella giró la cabeza ligeramente. Su mirada se encontró con la suya. Por un momento fugaz, sus ojos, cansados, agotados e inconfundiblemente los suyos, se encontraron con los de él, y los años entre ellos parecieron colapsar. Pero luego su expresión cambió. Confusión, luego reconocimiento, y finalmente, algo que no pudo identificar del todo. ¿Era miedo? ¿Vergüenza? No tuvo tiempo de averiguarlo. Su cuerpo se tambaleó de nuevo, su fuerza visiblemente cediendo, y antes de que pudiera pensar, sus piernas se movían. ¡Elena! Su voz se quebró esta vez, más fuerte, en pánico. La alcanzó justo cuando ella empezaba a caer hacia adelante, sus brazos rodeando su cuerpo tembloroso. Estaba más ligera de lo que recordaba, su cuerpo flácido contra su pecho, su respiración superficial. Su corazón latía con fuerza mientras la bajaba con cuidado al suelo, su mano apartando su cabello de su rostro. «Elena»,
¿Puedes oírme? Soy Marco, estoy aquí. Sus labios se abrieron. Un sonido débil escapó de ellos, pero era incoherente. Sus ojos revolotearon débilmente, y por un momento pensó que podría decir algo, pero luego se cerraron. Su cuerpo se hundió aún más en sus brazos. «Oye». «No. No. No», murmuró, su voz temblorosa mientras la sacudía suavemente por el hombro. «Quédate conmigo, Elena. Por favor». Ella se movió ligeramente, su cabeza rodando contra su pecho. «Marco», susurró, tan bajo que casi no lo escuchó. «Estoy bien». «No estás bien», espetó él, aunque su tono era más desesperado que enojado. «Acabas de desmayarte en la calle, Elena. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está pasando?» Su mano se movió débilmente, dirigiéndose a su vientre, y fue entonces cuando lo notó de nuevo. Su otra mano acunaba la curva de su estómago protectora. Instintivamente, su respiración se atascó. Su pecho se apretó, a medida que la realización lo golpeó por completo. Ella estaba embarazada. Elena estaba embarazada. «¿Es el bebé?», preguntó con urgencia, inclinándose más. «¿Pasa algo? Por favor, Elena, háblame». «No», murmuró ella, su voz apenas audible, solo cansada. «Cansada», repitió él, incrédulo. «Elena, te desmayaste. Eso no es cansancio, eso es...» Se detuvo, exhalando bruscamente. Este no era el momento de discutir, no cuando ella parecía que podía desmayarse por completo en cualquier segundo. Tenía que hacer algo. «Vale», dijo firmemente, como convenciéndose a sí mismo, tanto como a ella. «Vamos al hospital, ahora mismo». «No», protestó débilmente, su mano agarrando su manga con la poca fuerza que le quedaba. «No necesito. Elena, para», la interrumpió, su voz a la vez suave e inflexible. «Puedes decirme lo que quieras después, pero ahora mismo no tienes voz ni voto. Nos vamos». Sus labios se movieron como si fuera a discutir, pero no salió ningún sonido. En cambio, su mano se le resbaló de la manga, cayendo flácidamente a su costado. Marco no esperó otra protesta. La levantó con cuidado, sus brazos acunándola contra él mientras se ponía de pie. Se sentía tan pequeña, tan frágil, y eso hizo que algo dentro de él se retorciera dolorosamente. «Aguanta, ¿vale?», dijo, su voz más suave ahora. «Solo aguanta». Se movió rápidamente, abriéndose paso entre el flujo de peatones que apenas les prestaban atención. El claxon de los coches se desvaneció en el fondo, mientras su atención se centraba en lo único que importaba: llevarla a un lugar seguro. Cuando llegó a su coche, logró abrir la puerta del pasajero con una mano, acomodándola suavemente en el asiento. La ajustó con cuidado, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible antes de cerrar la puerta y trotar hacia el lado del conductor. Mientras se deslizaba en el asiento y encendía el motor, le lanzó una mirada rápida. Tenía los ojos cerrados, la mano todavía apoyada en su vientre. Se veía tan vulnerable, tan diferente de la Elena que había conocido. La mujer que una vez estuvo a su lado con fuerza silenciosa y determinación inquebrantable, ahora parecía apenas mantenerse en pie. Marco apretó el volante, sus nudillos blancos, mientras se incorporaba al tráfico. El trayecto al hospital pareció interminable. Cada semáforo en rojo se extendía hasta la eternidad. Su mente se aceleraba con preguntas, una implacable tormenta de preocupación y culpa. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había terminado así? ¿Y por qué no lo había sabido? ¿Por qué no se lo había dicho? La miró de nuevo.
Su pecho se apretó mientras la observaba respirar. Cada subida y bajada de su pecho, tanto un consuelo como un recordatorio de lo frágil que parecía. «Solo aguanta», murmuró para sí mismo, aunque no estaba seguro de si le hablaba a ella o a sí mismo. Cuando finalmente llegaron al hospital, Marco estacionó de forma desordenada cerca de la entrada, sin importarle las miradas que recibía al saltar del coche. Abrió su puerta y se inclinó, su mano acariciando su mejilla. «Elena, estamos aquí», dijo suavemente. «¿Puedes oírme?» Sin dudarlo, la levantó del coche, acunándola mientras la llevaba a través de las puertas del hospital. El aire fresco del interior lo golpeó como una ola, pero apenas lo notó. Las enfermeras se volvieron para mirarlo. Sus expresiones cambiaron a preocupación al ver a la mujer pálida e inconsciente en sus brazos. «Se desmayó», dijo Marco, su voz aguda por la urgencia. «Está embarazada. Por favor, ayúdenla». Las enfermeras entraron en acción, guiándolo hacia una silla de ruedas. «Siéntela aquí», le indicó una de ellas. «Nosotras nos encargamos desde aquí». Marco dudó un momento, reacio a soltarla, pero luego asintió y bajó suavemente a Elena a la silla. Ella se movió ligeramente, su cabeza cayendo hacia un lado mientras las enfermeras la alejaban. «Debería», comenzó él, pero una de las enfermeras lo interrumpió. «Puede esperar en el vestíbulo. Le informaremos tan pronto como podamos». Marco paseaba por la pequeña sala de espera, sus zapatos haciendo un suave clic contra el suelo de linóleo. Su mente acelerada, un desorden de pensamientos a medio formar y preguntas sin respuesta. De vez en cuando, miraba hacia las puertas dobles por las que Elena había desaparecido, esperando, deseando que alguien saliera y le dijera que estaba bien. Los minutos se estiraron hasta lo que parecieron horas, cada uno más pesado que el anterior. Finalmente, un médico salió, su expresión tranquila y serena, aunque el corazón de Marco aún le dio un vuelco. Dio un paso adelante, su voz se quebró ligeramente al hablar. «¿Cómo está? ¿Está el bebé?» «Está estable», dijo el médico, su tono tranquilizador. «El bebé también está estable, pero ella está gravemente desnutrida y agotada. Le estamos administrando líquidos y la estamos monitoreando de cerca. Necesitará descanso y nutrición adecuados en el futuro, pero por ahora está bien». Marco exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El alivio lo inundó como una ola. «Gracias. ¿Puedo verla?» El médico asintió. «Está descansando ahora, pero puede sentarse con ella. Solo trate de mantener las cosas en silencio. Necesita descansar más que nada». Marco siguió al médico por el pasillo, su corazón latiendo con cada paso. Cuando llegaron a la habitación, dudó en la puerta por un momento, su mano apoyada en el marco. Elena yacía en la cama, su rostro pálido pero tranquilo, sus manos cruzadas sobre su estómago. Se veía tan pequeña, tan frágil, y eso le produjo una punzada de culpa. Entró en silencio, acercando una silla a la cama antes de sentarse. Durante un rato, simplemente la observó respirar. Quiso decir algo, extender la mano y tocar la suya, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Mientras estaba sentado allí, el débil murmullo de voces llegó desde el pasillo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero las palabras eran imposibles de ignorar. «¿No tiene seguro que cubra todo esto?», dijo una enfermera suavemente. «Sus facturas están atrasadas meses. No sé cómo ha estado arreglándoselas». «Oí que ha estado viviendo en su coche»,
respondió otra voz. Pobre cosa, y además está embarazada. Es un milagro que esté aquí. El estómago de Marco se revolvió. ¿Viviendo en su coche? ¿Facturas atrasadas? Volvió la mirada hacia Elena. Su pecho se apretó. ¿Cómo habían llegado las cosas tan mal? ¿Cómo había terminado aquí? Sola, luchando y apenas sobreviviendo. Apretó la mandíbula mientras se ponía de pie abruptamente, la silla raspando suavemente contra el suelo. Se acercó a la cama. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Elena, ¿cómo llegamos a esto?, preguntó Marco, su voz baja pero cargada de emoción. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Sus ojos se abrieron lentamente, su mirada desenfocada. Luego giró la cabeza, sus ojos fijos en la ventana. «Porque no pude», dijo en voz baja. «No a ti». «¿No a mí?», repitió él, acercándose. «Elena, estás viviendo en tu coche. Estás embarazada, por el amor de Dios. ¿Por qué no dijiste nada?». Su mano se apretó ligeramente sobre su estómago y exhaló temblorosamente. «Porque no pensé que te importaría, Marco». Su voz teñida de algo que no pudo identificar del todo. «No después de todo». Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Elena», su voz cargada de culpa. «Sabes que eso no es verdad». «¿Lo sé?», preguntó ella, girando la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban cansados, su expresión indescifrable. «Apenas me notaste en ese entonces, Marco. ¿Por qué sería esto diferente?». Abrió la boca para discutir, pero las palabras no salían. Ella no se equivocaba. Le había fallado una vez, y el peso de ese fracaso lo oprimía ahora, más fuerte que nunca. Elena suspiró. Su mirada se desvió hacia el techo. «Se suponía que no debía ser así», dijo en voz baja. «Después de que me fui, pensé que podría reconstruir. Pensé que podría hacer una nueva vida para mí». «¿Qué pasó?», preguntó él suavemente, inclinándose hacia adelante. Ella guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. «Le presté mis ahorros a mi prima Sofía. Se suponía que me los devolvería, pero luego perdió su trabajo. Y luego mi trabajo se redujo y no pude seguir el ritmo del alquiler. Intenté que funcionara, pero...». Dejó de hablar, negando con la cabeza. Una cosa tras otra. Eventualmente, ya no pude pagar el apartamento. Terminé en mi coche. Se averió hace unas semanas. Marco la miró. Su pecho se apretó con cada palabra. «¿Por qué no me llamaste?», preguntó de nuevo, su voz más tranquila esta vez. «Porque no quería», dijo ella simplemente. Sus ojos se encontraron con los suyos. «No quería que me vieras así, Marco». Pero ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. «He estado sobreviviendo, Marco. A duras penas, pero lo he estado haciendo. Y no necesitaba que aparecieras para arreglar las cosas. No después de todo». Ella tenía todo el derecho a sentirse así. Él se recostó en la silla, pasándose una mano por el cabello, mientras intentaba procesar todo lo que ella le había dicho. Por primera vez en años, vio las grietas en la vida que había construido, los lugares donde había fallado, no solo a ella, sino a sí mismo. «Lo siento, por todo». Ella no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo, ya que el agotamiento la venció. Marco se quedó allí, observándola respirar, y por primera vez sintió todo el peso de lo que había perdido, de lo que había dejado escapar de sus dedos, y por primera vez se dio cuenta de lo mucho que quería, necesitaba, arreglarlo. Un nuevo capítulo, revelaciones y redención. Durante los días siguientes, Marco visitó el hospital regularmente para ver a Elena. Ella parecía mejor ahora. Su color había regresado
y sus movimientos eran menos lentos. Sin embargo, el aire entre ellos seguía siendo denso, una tensión silenciosa que ninguno de los dos se había atrevido a romper todavía. Una enfermera entró, sonriendo cálidamente, mientras ayudaba a Elena a ajustar su bata para la ecografía. Marco se sentó en la silla junto a Elena, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, tratando de parecer tranquilo, aunque sentía que su pecho iba a explotar. Elena se recostó en la camilla de exploración, su camisa subida lo suficiente para revelar su vientre redondeado. La enfermera aplicó un gel frío en su estómago y la habitación se llenó con el rítmico swoosh de los latidos del corazón del bebé. A Marco se le cortó la respiración al oír el sonido. Era tan constante, tan real. No podía dejar de mirar el monitor, el tenue contorno de la pequeña vida que crecía dentro de ella. Era surrealista, como algo salido de un sueño. No sabía qué decir, así que permaneció en silencio, sus ojos pegados a la pantalla. El médico entró, todo sonrisas y con un portapapeles en la mano. «Ah, ahí está el pequeño», dijo alegremente, mirando el monitor. «Se ve sano y va por buen camino. Felicidades, papá». Marco parpadeó. Su corazón se detuvo por una fracción de segundo. «¿Qué?». La palabra salió más fuerte de lo que pretendía, cortando el suave ritmo de la habitación. Volvió la cabeza hacia Elena, sus ojos muy abiertos. «¿Qué acaba de decir?». El médico, ajeno a la tensión repentina, rió ligeramente. «Dije felicidades. Tienes un bebé sano ahí dentro». Marco volvió a mirar a Elena, su mente dando vueltas. Ella no lo estaba mirando. Su mirada estaba fija en el techo, sus labios apretados en una línea fina. Su silencio era ensordecedor, y en ese momento, él lo supo. «Elena, ¿es el bebé mío?». Aún así, ella no dijo nada, pero sus ojos parpadearon, un breve movimiento involuntario que lo confirmó todo. Marco sintió como si el suelo se hubiera movido bajo él. El aire en la habitación parecía más tenue, más difícil de respirar. Sus manos aferradas a los reposabrazos, mientras intentaba procesar lo que acababa de aprender. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era baja, apenas controlada. No sabía si estaba más herido o enojado, quizás ambos. «¿Por qué no pensaste que tenía derecho a saberlo?». Elena giró ligeramente la cabeza, su expresión cautelosa. «Porque no habría importado. Apenas me notaste en ese entonces, Marco. ¿Por qué sería esto diferente?». Él se encogió ante sus palabras como si hubieran tocado una fibra sensible que ni siquiera sabía que tenía. «Eso no es justo», dijo, negando con la cabeza. «¿Sabes que eso no es justo?». «No lo es», replicó ella, su voz más aguda ahora. Se incorporó ligeramente, haciendo una mueca al ajustar su posición. «No estuviste allí, Marco. No estuviste allí cuando te necesitaba, cuando se suponía que íbamos a construir una vida juntos. Siempre estabas demasiado ocupado para mí, demasiado ocupado para cualquier cosa que no girara en torno a tu trabajo. Y ahora crees que puedes simplemente aparecer y arreglarlo todo». Sus palabras lo dejaron tambaleándose, una tormenta de emociones arremolinándose en su pecho. No sabía qué decir. No sabía cómo hacerle ver que ya no era ese hombre, o al menos que no quería serlo. «Te dejé ir porque pensé que era lo que necesitabas. Pensé que no era suficiente para ti, pero ahora lo veo. Ni siquiera estuve allí cuando más me necesitabas, y lo siento por eso, Elena. De verdad». Ella lo miró. Su expresión se suavizó ligeramente,
aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. No es tan simple, Marco. Esto no se trata de disculpas. Se trata de responsabilidad, de aparecer. Y no puedes simplemente aparecer ahora y esperar que crea que has cambiado. No te pido que creas nada, dijo rápidamente. Te pido una oportunidad para demostrarlo, para demostrar que quiero estar aquí, por ti, por el bebé. No por obligación, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Elena lo miró durante un largo momento, sus ojos cansados brillando con lágrimas no derramadas, como si buscara en su rostro algún fragmento de certeza, alguna prueba de que sus palabras eran reales. Su voz tembló cuando finalmente habló, quebrándose bajo el peso de su vulnerabilidad. «No puedo hacer esto sola», susurró, sus hombros caídos como si la propia admisión fuera demasiado pesada de soportar. Una súplica cruda nacida del agotamiento, el miedo y la aplastante soledad que la había seguido durante cada noche oscura en su coche. «No tendrás que hacerlo», dijo él inmediatamente. «Lo prometo, Elena. Lo que sea que necesites, estaré allí. No me iré a ninguna parte». Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente, pero fue suficiente. «Está bien», su voz teñida de agotamiento. «Está bien». Marco sintió una extraña mezcla de alivio y determinación. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Sintió que tenía la oportunidad de arreglar las cosas, no solo para Elena, sino para la vida que habían creado juntos. No iba a dejar que eso se le escapara de nuevo. Reconstruyendo, juntos, pequeños gestos, grandes cambios. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios, la mayoría iniciados por Marco. No estaba del todo seguro por dónde empezar, pero sabía que no podía dejar que Elena luchara sola. No mientras él tuviera los recursos para marcar la diferencia. No cuando estaba decidido a ser el hombre que ella y el bebé necesitaban. Su primera prioridad fue conseguirle un lugar seguro. Pasó horas al teléfono con agentes inmobiliarios, insistiendo en que encontraran un apartamento en un barrio tranquilo, cerca del hospital. Cuando finalmente le mostró el lugar a Elena, su reacción lo tomó por sorpresa. «Es demasiado, Marco», dijo, de pie en la puerta de la sala de estar, iluminada por el sol. Tenía las manos protectoramente sobre su vientre. «No tienes que hacer todo esto». «Sí, tengo que hacerlo», dijo él, acercándose a ella. «Elena, necesitas un lugar cómodo, en algún lugar. Esto no es que yo esté tratando de arreglar todo de la noche a la mañana. Solo estoy tratando de hacer las cosas un poco más fáciles para ti, para ambos». La mirada de ella se detuvo en él por un momento, y él pudo ver la duda en sus ojos. Finalmente, asintió. «Está bien», dijo, casi a regañadientes. «Gracias». Pero Marco no se detuvo ahí. Cubrió sus facturas médicas sin pensarlo 2 veces, asegurándose de que no tuviera que preocuparse por los gastos crecientes que la habían estado agobiando. Y aunque los grandes gestos importaban, fueron los pequeños los que comenzaron a marcar la diferencia. Fue un desastre sin paliativos. Él había visto un tutorial en línea, convencido de que podía manejar algo simple, como pasta, pero de alguna manera la salsa terminó quemada, los fideos pegados en una masa pegajosa y toda la cocina olía a humo. Elena estaba en la puerta, observándolo con una sonrisa divertida, mientras él agitaba frenéticamente un paño de cocina hacia el detector de humo. «¿Sabes?», dijo ella, reprimiendo una carcajada. «Hay un invento increíble llamado comida para llevar.
Quizás quieras investigarlo. Marco se volvió hacia ella, sus mejillas sonrojadas, no solo por el calor de la estufa, sino por la vergüenza de su intento fallido. Estaba tratando de hacer algo bonito, murmuró, aunque las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa renuente. Ella se acercó, negando con la cabeza. Bueno, aprecio el esfuerzo, dijo, quitándole la cuchara de la mano. Pero la próxima vez, quizás limítate a la ensalada. Ambos rieron, el sonido rompiendo la tensión que había perdurado entre ellos durante tanto tiempo. También se propuso acompañarla a cada cita médica, sentándose a su lado en la sala de espera y haciendo preguntas durante los chequeos. Al principio, Elena pareció sorprendida por su interés. Sus cejas se arquearon ligeramente cuando preguntó sobre las fechas de parto y los horarios de alimentación. Pero con el tiempo, su sorpresa se convirtió en algo más suave, quizás gratitud o incluso confianza. No tienes que venir a todas estas, ¿sabes?, dijo una tarde mientras salían de la clínica. Se ajustó el abrigo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. La mayoría de los hombres dejarían estas cosas a las madres. No soy la mayoría de los hombres, respondió él simplemente, sosteniéndole la puerta. Y además, esto no se trata solo de ti. Se trata de que los dos lo descubramos juntos. Ella no respondió de inmediato, pero la leve sonrisa en sus labios le dijo lo suficiente. Sus conversaciones se hicieron más fáciles, los silencios entre ellos menos pesados. Marco se dio cuenta de que esperaba con ansias el tiempo que pasaban juntos, incluso los momentos mundanos. Comenzó a pasar más tiempo en su apartamento, llevando la compra, ayudándola a organizar las cosas del bebé y simplemente estando allí. Lenta, pero seguramente, los muros que Elena había construido alrededor de sí misma comenzaron a bajar. Una tarde, mientras estaban sentados en el sofá después de cenar, esta vez con comida para llevar, Marco la miró, con el corazón oprimido por algo que no podía nombrar. Ella estaba doblando pequeños boris, sus manos moviéndose con el tipo de cuidado que decía mucho sobre el amor que ya sentía por el bebé. Elena, dijo en voz baja, su voz rompiendo el cómodo silencio. Ella levantó la vista, sus manos deteniéndose a mitad del doblez. Sí, dudó, sus dedos trazando patrones en el borde de la mesa de café. Necesito decirte algo. Su ceño se frunció ligeramente, y ella dejó el body a un lado. Está bien, dijo ella, su tono cauteloso. ¿Qué es? Él respiró hondo, su mirada fija en el suelo. Pensé que si tenía éxito, si construía esta vida para nosotros, me haría digno de ti. Pensé que lo haría todo mejor, pero todo lo que hizo fue alejarte. Sí. La expresión de Elena se suavizó, y ella se recostó ligeramente, sus brazos descansando en su regazo. Marco, comenzó ella, su voz temblorosa, nunca necesité que fueras perfecto. Nunca necesité la casa grande o el trabajo elegante o nada de eso. Ella parpadeó, y él se dio cuenta de que sus ojos brillaban con lágrimas. Solo necesitaba que lo intentaras, dijo, su voz quebrándose. Eso es todo lo que siempre quise. Su pecho se apretó. El peso de sus palabras se posó sobre él como una manta. Lo estoy intentando ahora, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que es tarde, demasiado tarde, quizás, pero estoy aquí, y no me iré a ninguna parte. Ella lo miró durante un largo momento. El silencio se extendió entre ellos, y luego, lentamente, asintió. Lo sé, dijo suavemente. No era perdón,
No del todo, pero era un paso adelante. Por primera vez en años, Marco sintió que finalmente estaba donde debía estar, y que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar un camino juntos. Un nuevo amanecer. La familia que siempre soñó. La llamada llegó en mitad de la noche. Marco acababa de quedarse dormido cuando su teléfono vibró en la mesita de noche, el sonido agudo e insistente en el silencio. Somnoliento, lo cogió, entrecerrando los ojos a la pantalla. El nombre de Elena parpadeaba, y su corazón se detuvo por un segundo antes de acelerarse. «Elena», respondió, su voz tensa por la preocupación. «Es hora», dijo ella, sus palabras apresuradas y temblorosas. «Creo que está pasando. Marco, tengo miedo». «No te muevas», dijo él, ya fuera de la cama y poniéndose los zapatos. «Voy para allá. Solo respira, ¿vale? Estaré allí en 10 minutos». El viaje a su apartamento le pareció los 10 minutos más largos de su vida. Cada semáforo en rojo, cada coche lento delante de él, le apretaba el pecho con frustración. Cuando llegó a su edificio, sus manos temblaban en el volante. La encontró sentada en el sofá, su rostro pálido y brillante de sudor, una mano agarrando su vientre, la otra aferrada al reposabrazos. «Marco», dijo ella con una fuerte exhalación, mientras él se apresuraba hacia ella. «Creo que es demasiado pronto». «Está bien», dijo él, agachándose a su lado y tomándole la mano libre. «Superaremos esto. Vamos, te llevaré al hospital». La ayudó a ponerse de pie, moviéndose con cuidado, pero rápidamente. Ella hacía una mueca con cada paso, agarrándose fuertemente de su brazo mientras se dirigían al coche. La acomodó en el asiento del pasajero, su mano permaneciendo en su hombro por un momento. «Lo tenemos», dijo, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. El hospital fue un borrón de movimientos apresurados y voces bajas. Enfermeras y médicos los guiaron por los pasillos hasta una sala de partos, sus instrucciones tranquilas pero urgentes. Marco se quedó al lado de Elena, sujetándole la mano mientras ella apretaba los dientes. Con cada contracción, su agarre era como una mordaza, y no le importaba que pareciera que le iba a romper los dedos. «Lo estás haciendo muy bien», susurró, apartándole un mechón de pelo húmedo de la cara. «Solo un poquito más». Ella le lanzó una mirada entre respiraciones. «No digas solo un poquito más, a menos que seas tú el que esté haciendo esto». Marco no pudo evitar reírse, aunque su voz estaba tensa por la emoción. «Buen punto», dijo. «Pero sigue siendo increíble». Las horas pasaron en una niebla de tensión y agotamiento. Los minutos se arrastraban y se difuminaban. Y luego finalmente el sonido que rompió el silencio, el primer grito agudo y penetrante de su hija. A Marco se le cortó la respiración cuando la enfermera le entregó el pequeño y tembloroso bulto a Elena. La expresión de Elena se suavizó al instante. Su agotamiento desapareció mientras miraba al bebé. Marco la miró fijamente. Su pecho se apretó mientras una ola de emoción lo invadía. No esperaba sentir tanto de golpe. Alegría, asombro, un amor profundo y abrumador que le oprimió la garganta y le hizo picar los ojos. «Es perfecta», susurró Elena, las lágrimas rodando por sus mejillas, mientras tocaba suavemente la pequeña mano del bebé. Marco se inclinó más, sus propias lágrimas a punto de caer. «Sí, realmente lo es». En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Los arrepentimientos, los errores, los años de distancia.
todo lo que importaba era la pequeña vida que habían traído al mundo y la promesa tácita de hacerlo mejor, de ser mejores para ella. Los días que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir y curvas de aprendizaje pronunciadas. Con la misma determinación que una vez había reservado para los acuerdos en la sala de juntas, leyó todos los libros de paternidad que pudo encontrar. Hizo 1.000.000 de preguntas a las enfermeras y vio interminables tutoriales sobre cómo cuidar a un recién nacido. La primera vez que intentó envolver al bebé fue un desastre. La manta terminó amontonada torpemente y el bebé se soltó casi al instante. «¿Cómo lo hacen tan fácil en los videos?», murmuró, con el ceño fruncido mientras lo intentaba de nuevo. Elena, sentada cerca con una taza de té, estalló en carcajadas. «Lo estás pensando demasiado», dijo, dejando su taza. «Aquí, déjame enseñarte». Ella guió sus manos, mostrándole cómo doblar la manta justo. Cuando el bebé finalmente estuvo bien envuelto, Marco sonrió triunfalmente. «Mira eso», dijo, mirando a Elena. «Hacemos un buen equipo». «No te confíes», bromeó ella, aunque había una calidez en su sonrisa que no había estado allí en mucho tiempo. Encontraron su ritmo navegando lentamente el caos de la nueva paternidad juntos. Hubo noches sin dormir, llenas de tomas nocturnas y cambios de pañales, mañanas tranquilas, donde intercambiaban bostezos y risas con café frío, y tardes dedicadas a ver a su hija dormir pacíficamente en su Moisés. Una noche, mientras Marco mecía al bebé para que se durmiera, después de un período particularmente inquieto, Elena apareció en la puerta. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados y una suave sonrisa en su rostro. «Eres bueno en esto», dijo en voz baja. Marco levantó la vista, sorprendido. «Lo intento», dijo, su voz baja para no despertar al bebé. «Todavía siento que estoy improvisando la mitad del tiempo». «Bienvenido a la paternidad», dijo Elena, con una pequeña risa, entrando en la habitación. Se paró a su lado. Su mirada se dirigió al bebé en sus brazos. «Pero en serio, Marco, estás haciendo un buen trabajo». La sinceridad en su voz le dolió en el pecho. Él la miró, su expresión suave. «Gracias», dijo. «Eso significa mucho». Con el tiempo, las barreras entre ellos continuaron erosionándose. Comenzaron a dar paseos por el parque con el bebé en su cochecito, compartiendo momentos de tranquilidad mientras la veían reírse de los árboles y los perros que pasaban. Hablaron más sobre el bebé, sobre sus esperanzas e incluso sobre las cosas que habían evitado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el sofá, su hija durmiendo profundamente en su cuna, Marco se volvió hacia Elena. «¿Sabes?», comenzó, su voz vacilante. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, contigo, con todo esto». Elena lo miró, su expresión indescifrable por un momento. Luego sonrió suavemente. «Te la ganaste», dijo simplemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante. Y mientras estaban sentados allí, la cálida quietud del momento se posó sobre ellos. Marco se dio cuenta de que esta vida desordenada, imperfecta pero hermosa, era todo lo que siempre había querido. Y esta vez, no iba a dejarla escapar. Si esta historia te conmovió, déjanos un pulgar arriba y comparte tu parte favorita en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.